es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con él nada me falta. En verdes praderas él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Sean bienvenidos, hermanos, a este espacio de la lección divina. Como lo decía el canto inicial de la hermana Glenda, el Señor es mi pastor, con él nada me falta. Será parte de la liturgia de la palabra de este próximo domingo en el Salmo, conocido por nosotros como el Salmo 23, aunque bíblicamente en la liturgia es el Salmo 22, el Salmo del Pastor. Ya entonces con eso damos antesala que este será el domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor,
una jornada especial para orar por todos los que Cristo ha puesto bajo el cayado de su iglesia, bajo la guía de su iglesia, a todos los que ha hecho pastores, comenzando por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Ricardo y todos los obispos de Colombia, también por nuestro párroco Carlos y por todos los sacerdotes del mundo entero. De una forma especial, todos los sacerdotes que más sufren en este coronavirus, los que se han enfermado, los que están en regiones muy pobres, los que no tienen recursos para sostenerse ellos y para ayudar a sus comunidades, también los sacerdotes perseguidos, calumniados, como hemos visto esta semana con un hermano sacerdote de nuestra arquidiócesis. Esta sea entonces la oportunidad para meditar la palabra del buen pastor que nos habla, que como ovejas reconozcamos su voz. Yo los quiero invitar entonces para que, como todos los días que hacemos la Lectio Divina, nos dispongamos, primero disponiendo el cuerpo, el espíritu, descarguémonos de todas esas cosas o penas o estrés o ansiedades o preocupaciones que tenemos en la cabeza o en el cuerpo, y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Ojalá que el celular no tenga notificaciones, que no tengamos nada que nos interrumpa durante este espacio de la Lectio Divina. Ojalá podamos estar en un espacio de intimidad con Jesús, si es posible nosotros, si es posible con la familia, pero que podamos compartir esta palabra de vida que hoy el Señor Jesús, el buen pastor, nos trae para este domingo. Recordemos que la Lectio Divina no son unas escalas que se van dejando una a la otra, no son unos peldaños que olvidan el peldaño anterior, es una escalera en espiral, porque a la vez que va ascendiendo se va encontrando con todo lo que hay atrás. Siempre hay relación entre el inicio y el fin. Y recordemos que la lección no se agota en este espacio, en esta horita, que la Lectio Divina es para seguirla viviendo durante la semana. Lo que aquí escuchamos, leemos, meditamos, tenemos que rumiarlo, como hacen las vacas con el alimento, rumiarlo para sacarle el mejor gusto, el mejor alimento, y dejar que sea la guía para esta semana nueva que vamos a empezar el domingo. Y como les he dicho también en otras ocasiones, que la lección no sea, no son solo esos 4 pasos, leer, meditar, orar y contemplar, sino que antes hay que invocar el Espíritu Santo y luego pues hay que hacer vida lo que hemos escuchado en la palabra. Yo los invito a cerrar los ojos un momento, a disponer el corazón, nuestro espíritu para este espacio de Lectio Divina. Siente la respiración, siente fluir el aire en tu cuerpo, siente cómo el Señor oxigena tu mente, tu alma, tu ser. Han sido días distintos a los que habitualmente vivimos. Algunos están descansando más, otros por el contrario están con más trabajo y estudio. No importa si estás descansado o al contrario muy fatigado. Recuerda a María sentada a los pies de Jesús. Escoger la mejor parte. Tírate cómodamente a los pies de Jesús. Míralo a los ojos. Es el resucitado, es luz. Su cruz nos ha salvado. Abre el oído para escuchar su palabra. Abre la mente para entender el mensaje. Abre el corazón para que se quede en ti su vida. Deja que el Espíritu fluya, que Él mueva, que Él amaine, que Él conduzca este espacio de oración. Susurra en silencio, deja que el corazón grite, tus labios se callan, pero el Espíritu adentro dice: ven, Santo Espíritu.
Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Oh Dios, Creador nuestro altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al acabar y perfección al progresar. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Quédate con los ojos cerrados y cántale al Espíritu. Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse.
pedido el Espíritu Santo. Nada se hace en la iglesia sin la luz del Santo Espíritu. Nada empieza sin que el Espíritu esté obrando. Es más, recordemos que cuando Dios creó, el Espíritu se cernía sobre las aguas. Y recordemos, ¿quién envió a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Y quién desciende en el bautismo sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién les da a los discípulos el Espíritu Santo? Jesús resucitado. Es don de la resurrección este Santo Espíritu. Vamos a leer en este Santo Espíritu entonces la palabra de Dios. Yo aquí en el Facebook escribí el texto bíblico, una versión que encuentro en internet, pero yo le invito a usted para que tome su Biblia personal, esa que usted puede rayar, escribir, buscar, hojear, la suya, su Biblia de la mesita de noche o su Biblia de bolsillo, la que pueda llevar a todas partes. Y desde esa Biblia, no importa la versión que sea, ojalá que tenga todos los libros bíblicos aprobados, desde esa Biblia entonces escuchemos la palabra hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por la otra parte, ese es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Cuando ha sacado todas las suyas, a éste le abre el guarda y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que ha venido antes de mí es un ladrón y bandido, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Mis hermanos, el primer paso es leer. Yo los invito a releer. Ya lo escucharon de mí. Yo los invito a que ustedes personalmente lean, subrayen las ideas centrales, subrayen una expresión que les llame la atención o aquello que no entienden. Escojan verbos o características o personajes o palabras centrales. ¿De quién habla el texto? ¿Qué hace esa persona en el texto? ¿Qué da? ¿Dónde está? ¿Cómo actúa? Descubramos todo el panorama, el contexto de este pasaje que acabamos de escuchar. Volvámoslo a leer.
Vamos tratando de identificar palabras claves. Subrayen el texto principal, la idea central o las dos ideas centrales de este pasaje que hoy leemos. Recuerden que es Juan 10, 1 al 10. No es todo el capítulo 10, es solo del 1 al 10. Muy bien, hermanos, para ir avanzando, entonces recordemos que al leer sacamos varios elementos. Qué bueno que ustedes compartan cuál les parece la idea central. Para mí hay una frase en el versículo 9 que me parece central para comprender este texto. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Yo soy, esa expresión, yo soy, la repetirá mucho el Evangelio de San Juan. Yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy, ego eimi. Ese yo soy, recordemos, era la forma aramea para referirse a Dios, Yahvé, el que es, Él es. Jesús está dando título divino. Juan nos está mostrando el título divino de Jesús, el yo soy. En segundo lugar, pues habla de puerta. Yo me pregunto aquí, porque viendo el texto, inicialmente dice, ¿quién es el que entra por la puerta? Entonces dice, por la puerta entra el pastor, pero a ese le abre el portero. En cambio, ¿quién no puede entrar por la puerta? El ladrón, el salteador, el bandido. Entonces nos está hablando de la categoría puerta y de quién puede entrar por esa puerta. Es como si estuviera algo cerrado, y eso es lo que llamamos el redil. Tiene una cerca y solo quien entra por la puerta es de Dios, es el pastor, pero el que se salta por la cerca no es pastor, es un ladrón. Eso me recuerda el pasaje del paraíso. Casi que puedo decir que ese bandido se desliza como se deslizaba esa serpiente, se escabulle, se camufla entre la hierba para poder meterse donde no la han llamado.
parecido a lo que hace la serpiente en el paraíso. Entonces llama la atención porque dice, ¿quién entra por la puerta? Es el pastor, y luego habla un poco sobre la función del pastor, pero entonces ya en el versículo 8, en el 9, perdón, dice, yo soy la puerta. O sea que a la vez es pastor y a la vez es puerta. Quienes se vieron las catequesis mistagógicas, la primera que tuvimos el pasado miércoles, está ahí en el canal de YouTube de la parroquia, hablamos de la puerta de entrada. Jesús se pone en comparación con una puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para pasar de un lugar a otro. Su función es abrir y cerrar. Si se abre, permite el paso; si se cierra, lo impide. Jesús se define como puerta, es decir, el que permite el paso o el que cierra el paso. Y dice que el bandido se tiene que saltar por la cerca porque la puerta no se le abre. Quiere decir que ese Jesús, que es puerta, le impide el paso al bandido, al ladrón. Pero las ovejas pueden entrar y salir, y al salir encuentran pastos. Hay un principio lindo aquí de libertad: pueden entrar y salir, nadie las obliga. Qué interesante eso. Luego, pues, precisamente Jesús dice, soy puerta. Más adelante dirá, soy camino, yo soy el camino. Por la puerta hay que caminar para entrar. ¿Qué querrá decir eso? También dice Jesús que el pastor saca sus ovejas y ellas lo siguen, pero por esta característica especial, versículo 4, lo siguen porque conocen su voz. Está hablando de conocimiento, pero no del intelecto, no de la sabiduría, sino de identificar su voz. Conocen su voz. Y dice luego, pero no seguirán al extraño, sino que oirán porque no conocen su voz. Palabra clave entonces, conocer su voz. Versículo 7, en verdad les digo, yo soy la puerta. Versículo 8 dice, todos los que han venido delante de mí son ladrones, pero las ovejas no los escucharon. Esto lo está diciendo Jesús en un contexto, en la sinagoga, en Jerusalén, en un contexto de fariseos, escribas, algunos del partido de los saduceos, como los que tenían la autoridad moral en el pueblo. Y Jesús dice, todos esos antes el pueblo no les escucha porque son extraños, pero yo soy la puerta. Y dice, yo soy el pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Qué lindo eso. Finalmente, para no alargarme mucho aquí, porque ustedes podrán encontrar más elementos, yo quiero resaltar el versículo 10. ¿A qué viene un ladrón? A matar, a destruir, a esquilar la lana de las ovejas, a quitarle sus cosas, a expropiar, a explotar, a oprimir, a usufructuarse. En cambio, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La expresión vida en griego, zoe, he venido para que tengan vida. Esa es la función del pastor, que las ovejas tengan vida. No se aprovecha como el ladrón, quiere la vida de sus ovejas. No voy a ahondar más porque de todas formas estamos en la parte que dice el texto. Recordemos que la figura del pastor en Jerusalén
era algo muy típico el pastoreo, la economía ovina, toda la economía que se movía alrededor de los rebaños de ovejas. Recordemos en la palabra de Dios cómo Abraham pastoreaba, cómo Moisés pastoreó las ovejas de su suegro Jetro, cómo el mismo Abel le ofrecía a Dios las ovejas más gordas. El rebaño escogía los animalitos más gordos, más finos para Dios. Un pueblo pastoril. Y Dios mismo en los profetas dice: yo como pastor te conduje, Israel, por el desierto. Dios mismo se compara con un pastor y dice que el pueblo es un rebaño. Recordemos que los primeros que escuchan el anuncio de la natividad de Jesús son pastores. Y sin embargo, aunque Yahvé es el pastor de Israel, sin embargo, la labor del pastoreo era mal vista, porque el pastor se ensuciaba, andaba como un forastero por las montañas, como un forajido. No podía entrar al templo sin purificarse porque era impuro, su labor era impura por estar comerciando con las ovejas, por estar andando con ovejas. Algunos eran considerados ladronzuelos porque entraban a otros establos o rebaños y robaban. En fin, y Jesús sin embargo se compara con un pastor. Y yo me atrevería a decir, es una de las expresiones más lindas con las que hoy nosotros nos referimos a Jesús, pastor. Interesante esto. Bueno, yo los invito entonces para que después de este momentico de lectura releamos y saquemos esa segunda parte. ¿Qué me dice a mí? No ya qué significa, a qué se refiere, sino qué me dice a mí esa palabra. Porque si no, no tiene sentido leer la Biblia, si no es para mí, para que me hable a mi vida. Vuelvo a leer. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y las ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Pero no seguirían un extraño, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron de lo que les hablaba. Entonces Jesús dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. ¿Qué te dice hoy la palabra? Escríbelo para que no lo olvides.
Para ayudarte en tu meditación, te propongo pensar lo siguiente. Jesús mismo dice: yo soy la puerta. Pregunta es: ¿puerta dónde? Y entonces Él dice que el que entra por esa puerta será salvo. ¿Cuál es la puerta a la salvación? Jesús estaba parado en la puerta oriental del templo, la que da al Santo de los Santos, al lugar de la presencia del Dios Altísimo, según la concepción de los judíos. Pero ahora dice que la puerta ya no es esa, ni el velo que cubría el Santo de los Santos, que Él es la puerta. El Santo de los Santos es el misterio de Dios revelado en las tablas de la ley, el arca de la alianza que llevaban los israelitas desde el desierto. Pero ahora Jesús dice: no, ya esa no, yo ya soy la puerta, yo soy. Atravesar ese umbral supone atravesar el misterio, y el misterio es Jesús muerto y resucitado. Pasar esa puerta supone experimentar lo mismo que Jesús. Nosotros creemos que en el bautismo atravesamos esa puerta, porque atravesamos la muerte, muriendo al hombre viejo. Somos sepultados para renacer, para pasar a una vida nueva. Es esa puerta que experimenta el embrión que crece y se hace niño y sale de ese vientre a una nueva vida. Esa es la puerta que nosotros experimentaremos cuando de este mundo salgamos a una nueva vida. Pero desde ya es la puerta que experimentamos y entramos en Jesús. Ya somos bautizados, pero la pregunta es: con mis decisiones, con mis actitudes, ¿he entrado a través de Jesús? ¿Me he metido en la vida de Jesús? ¿He entrado al misterio de Jesús? Conocer esta palabra es entrar en Él. He entrado completamente en Jesús para estar a salvo del bandido y de los lobos. Contéstate esa pregunta. Preguntitas, igual todas esta semana las puedes meditar. Vámonos a otro punto. ¿Recuerdan qué pasó con Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso? Dios puso un ángel con una espada de fuego delante de la puerta del paraíso para que ellos no pudieran pasar de afuera al paraíso, y para que nadie del paraíso pudiera salir de allí al destierro donde estaban Adán y Eva. Israel fue el pueblo desterrado, hijos de Adán y Eva. Pero ahora Dios inventó la forma de que sus Adán y Evas, sus hijos, volvieran a entrar. La forma es que Él se hizo puerta. Jesús se hizo puerta. Y para entrar nos pide que andemos como un rebaño, no solos, como un rebaño,
escuchando su voz, conociendo su voz, distinguiendo su palabra de la de los bandidos. Entrar por la iglesia, que tanto valoro la puerta que Cristo abrió en la iglesia. ¿Qué tanto valoro mi iglesia y sus pastores en estos días en que tantos medios y entidades de distintas índoles quieren confundir la voz de Cristo, quieren hacer sentir herida a la iglesia, quieren acabar con el redil del Señor? Que tanto amo mi iglesia, que tanto la valoro, que tan cristianamente vivo, para entonces pasar por esa puerta. Les dejo esta tercera preguntita. Jesús dice que el pastor entra, sus ovejas salen con él y él va adelante y ella lo sigue porque escuchan su voz y la conocen. Discipulado quiere decir ir tras las huellas de Jesús, ir detrás de él. Y eso significa imitarlo, hacernos como él, pasar por donde él pasa. Y eso sabemos a dónde va la cruz. Escuchar su palabra, conocerla, conocer su voz. Mas la voz de un extraño no la conocen las ovejas, por eso huyen. Hoy hay muchas voces que nos confunden y no sabemos a veces dónde está la voz de Dios. Aquí o allá, en tal o en este o en aquel líder, en aquel movimiento, en aquel predicador, en aquel grupo, en aquel medio de comunicación. ¿Dónde está la voz de Dios? Por eso la lección nos ayuda a discernir, para escuchar su voz. La pregunta es, ¿escucho y sigo la voz auténtica de Jesús en su palabra? Escucho y sigo la voz auténtica de Jesús en su palabra. O escucho y sigo otras voces.
Ahora yo te invito al tercer paso, orar. ¿Qué te hace decirle? ¿Qué te suscita? ¿Qué respondes a esa palabra de vida que es Jesús? ¿Qué le quieres decir? Yo te quiero dar gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas hoy. Es tu voz de buen pastor. Es la única palabra de vida. Solo conozco tu voz, Jesús. No me dejes confundir por la voz del bandido. Es esta la misma palabra que me hiciste proclamar por primera vez. El primer día que yo diaconé, exactamente esta misma palabra de este domingo, me hiciste proclamar y predicar por primera vez. Siento un gozo grande al leerla de nuevo. Fui tu voz para la iglesia ese día y de nuevo me haces voz para tu rebaño. Yo quiero orar con los hermanos que están viviendo este espacio de leche. Pastor bueno, haz que escuchemos tu voz. Haz que oigamos tu palabra, haz que conozcamos tu voz, que no nos confundan las voces del mal, que no nos confundan las voces del bandido, que no nos confundan las voces de las intrigas, de las calumnias, de los ataques contra la iglesia. Que no nos confundan las voces del pánico, de las miradas catastróficas de la vida, de las cifras apocalípticas que solo buscan generar más pánico. Mal dicho apocalípticas ahí, pero así los ve la gente. Que no nos confundan las voces del sinsentido, de la desesperanza. Que no nos confundan las voces de la ambición, del dinero, del brillo del metal, del poder, del tener. Que no nos confundan las pasiones, las voces de esos instintos que quieren tomar control de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Que no nos confundan las voces del odio, del rencor, del resentimiento. Que nos confunda, Señor, la voz de la falta de fe, de la indiferencia a tu palabra. Tú eres el buen pastor. Haznos atravesar tu puerta. Tú eres la puerta. Haz que pasemos por ti a la vida y vida en abundancia. Amén. Cuarto paso, contempla. ¿Qué te muestra? ¿A qué acción te mueve esta palabra que acabas de escuchar? Como el tiempo es tan corto, yo les quiero dejar para que ustedes sigan en su casa. Ojalá que lo que contemplamos lo hagamos vida. Por eso, no esas cosas tan abstractas de ser mejor, no. Cosas concretas. Esta semana yo voy a, esta semana yo puedo empezar a, esta semana yo voy a hablar con, esta semana voy a tratar de.
pero esta semana tiene que ser concreto el compromiso. Y quiero terminar para que esta contemplación nos ayude. Cierra los ojos, contempla el pastor, contempla las ovejas siguiéndolo, contempla esa puerta que nos lleva a verdes pastos de vida, contempla escuchando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años enteros. El Señor es mi pastor, nada me falta. Contempla y actúa. Quiero cerrar, hermanos, este momentico de lección con esta hermosa oración del Padre Antonio Chevrier. Diario que hago la lección termino con esta oración, se la recomiendo, se llama O Verbo, O Cristo, del Padre Antonio Chevrier. O Verbo, O Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas mis palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que en el YouTube montaré esta noche esta lección divina para que la puedan volver a reproducir, la puedan compartir con otras personas. Con la ayuda de Dios, la otra semana nos normalizamos y vamos a seguir todos los martes a las 4 de la tarde el espacio de la lección divina. El Señor los bendiga. Escuchen esta canción antes de irse. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado, y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Ellas conocen mi voz, yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre, y así como Él me conoce.
soy la resurrección, yo soy la